Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio. Continuamos revisando la guía de inspección de productos farmacéuticos, guía de inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de la Autoridad Sanitaria Peruana de DIGEMIT. Veremos ahora el capítulo de control de cambios. Vamos a ver qué nos preguntan cuando esta autoridad ejecuta la auditoría para verificar este cumplimiento. Cuenta con un procedimiento para describir las acciones que deben seguirse si se propone un cambio en las instalaciones, insumos, sistemas, equipos y o procesos que puede afectar la calidad del producto, seguridad del paciente, consistencia del proceso o algún otro elemento de las buenas prácticas cuando ya se ha alcanzado un estado de control. ¿Qué nos están preguntando acá? Haber alcanzado un estado de control es que, por ejemplo, ya tenemos un producto bien definido, ha sido desarrollado, se ha hecho la escalización, se ha validado el proceso, tiene estudios de estabilidad, tiene el registro sanitario, se comercializa, se hace seguimientos, está bajo todo el paraguas de las buenas prácticas en cuanto a control de cambios, manejo de desviaciones, resultados por especificaciones, etc. Entonces, es un producto oleado sacramentado. Pero eso no significa que no haya posibilidades de cambio. Por ejemplo, el proveedor de materia prima nos puede decir que va a haber un cambio en la fuente. Es decir, que va a fabricar otra empresa ese principio activo o ese excipiente que es crítico para mi proceso. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo crítico para el proceso. ¿Dónde están los puntos de riesgo si es que yo quiero hacer un cambio? Y si el cambio va a afectar a mi proceso, y por consiguiente puede afectar a mi producto o al cumplimiento de sus especificaciones técnicas. Y si afecta la calidad, ¿podría afectar su eficacia y su seguridad? Se entiende que para poder responder esta pregunta, nosotros tenemos que tener clarísimo que detrás de la aprobación, por ejemplo, de un cambio, o inclusive desde aplicar el procedimiento de solicitar un cambio, tiene que ejecutarse una evaluación de riesgos. Porque yo no voy a ejecutar, por ejemplo, el procedimiento de cambios para todos los cambios que se den en la organización o en la planta. Tengo que revisar si ese cambio va a afectar la eficacia, la seguridad, la calidad del producto. Y para ello tengo que conocer bien mis procesos. Claro, yo puedo decir que todos emitan su solicitud de cambios desde el proceso de logística y compras, almacenamiento, todos, y luego ya definiremos si aplicaba o no. O puedo optar por establecer claramente en qué casos se emite una solicitud de cambio. Pero la idea es que se llegue a aplicar un procedimiento de control de cambios y se haga todo el procedimiento, no simplemente el rechazo de un inicio, esto no aplica, sino todo lo que cita un procedimiento de control de cambios, desde ponerlo sobre la mesa, poner la situación sobre la mesa, evaluarla, establecer acciones, seguimiento de las acciones, etc. Entonces, ya es decisión de cada empresa cómo maneja y cómo aplica el procedimiento, pero tiene que haber un procedimiento que describa justamente los pasos que sigue la organización para cumplir con este requisito. El sistema de control de cambios permite evaluar propuestas de cambio en forma planeada con la posibilidad de que sean rechazados. Sí, o sea, si al final mi procedimiento de control de cambios establece que voy a recibir todas las propuestas de cambios y mi equipo técnico, mi equipo de personal clave, va a ejecutar la evaluación liderado por aseguramiento de la calidad, por ejemplo, y que en unos casos serán rechazados y en otros casos van a ser aprobados. Y eso lo tiene que saber la organización. Tiene que saber que solicitar un cambio no significa que definitivamente va a ser aprobado, que se está haciendo un procedimiento para cumplir con lo que pide calidad. No, se tiene que tener clarísimo que es un procedimiento que permite que se puedan hacer cambios, pero bajo control, para no cambiar el estado de control, no modificar la robustez de un producto, no ponernos en riesgo, un riesgo que puede ser a tiempo cero, a mediano o a largo plazo. Entonces todos tienen que tener conocimiento
de que un cambio puede ser rechazado. Así venga el gerente general y les diga, no, tiene que ejecutarse porque con eso vamos a tener un ahorro tal. Si ustedes determinan que ese cambio va a afectar la calidad o la estabilidad del producto, o va a ir contra el estado validado, o va a ir contra una determinada especificación característica de calidad que lo pone en el límite y que nos pone en riesgo durante todo el tiempo de vida que esté en estantería de producto. O sea, todo eso tiene que ser bien sopesado. Y además, ¿para qué nos ayuda? Que hagamos un buen análisis, una buena evaluación de esa solicitud, para poder tener también los argumentos bien sustentados para justificar un rechazo o para justificar una aprobación, porque eso es lo que va a pedir la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no impide que se hagan cambios, lo que pide es que mostremos y demostremos que aplicamos cambios cuidando justamente ese estado de control del producto. Los cambios urgentes o cambios no planeados son manejados como no conformidades. Acá lo que está buscando la autoridad es verificar si realmente aplican el procedimiento de control de cambios o lo hacen como una curita, como un parche, porque ya el cambio se hizo, lo conversamos en el pasillo, sí, evaluamos que no iba a pasar nada, y ya, después me regularizas. Esa es una no conformidad. Si ejecutamos un cambio a un procedimiento, un proceso que ya estaba bajo control, que ya estaba establecido con determinados parámetros, hacemos el cambio y luego decimos, solicita el cambio con fecha anterior. Cuidado con eso porque debilitan el sistema. Si permiten una vez, van a tener que permitirlo siempre. Y me refiero a la gente que tiene a su cargo la parte de la calidad o la dirección técnica. El procedimiento de control de cambio aplica cuando se enfoca en equipos, sistemas, instalaciones y proveedores calificados, procesos y métodos validados y o elementos controlados y o cuando surgen como solicitudes bajo una perspectiva de favorecer la mejora continua. Entonces, ojo, acá si cambiamos la pregunta va a ser, ustedes tienen que tener cuidado de aplicar control de cambios cuando quieran modificar un equipo que es clave en el proceso. Miren, si yo tengo un área de envasado y usualmente envaso suspensiones y todo el sistema establece que tiene un mecanismo de homogeneización, mantenerlo bien distribuido el principio activo porque es una suspensión y tiene un mecanismo, supongamos que es un mecanismo de agitación constante en el tanque principal y en el tanque que está alimentando las mangueras de dosificado. Y vamos a hacer un cambio de todo eso. Vamos a automatizarlo más y va a venir otro y el mecanismo ya no es por agitación, supongamos que es por vibración, por ultrasonido. Cuidado con eso. Tendríamos que validar ese otro proceso porque, por ejemplo, si fuera ultrasonido, nos iría moliendo más. Si el principio activo conviene, lo flocula, ¿qué hace? Fíjense que amerita que haya la aplicación de un procedimiento de control de cambios porque nos va a dar la puerta, la entrada a investigar más detalles y a planificar, por ejemplo, pilotos, a planificar estudios de estabilidad para ver si flocula, por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto, etcétera. ¿Okay? De eso se trata el procedimiento de control de cambios. Equipos, sistemas. Vamos a cambiar la UMA. La unidad manejadora de aire ahora va a ser mucho mejor y vamos a tener un ahorro grande en filtros, siempre filtros. Investiguemos bien. De repente nuestra calidad de aire de haber estado en un 99% en productos no estériles va a pasar a un 95-96%. Podremos hacer algunas evaluaciones para ver si esa calidad afecta porque ya tenemos identificado un producto que efectivamente no es estéril pero es muy sensible. Por ejemplo, un fierro, soluciones de fierro orales, gotas, que no es un jarabe. Y el fierro tiende a contaminarse. Y a pesar que es solución oral, se fabrica bajo un ambiente estéril, por ejemplo. Y hasta ahorita nunca habíamos tenido problemas porque, claro, mi aire era 99%. Y ahora lo he bajado a 96%. Estoy bien para un área no estéril, pero no para ese producto. Les pongo ese caso extremo. Acá se trata de que la solicitud de cambio
nos permita evaluar, no solamente un puntito, porque de repente el jefe de esta área está pidiendo esto, pero de repente afecta a otros productos. Y para eso es una solicitud de cambio, para investigar más. Y al final tener la tranquilidad que si aprobamos un cambio es porque hemos evaluado el proceso, la infraestructura, los procesos relacionados, etcétera, etcétera, que era aplicable a revisarlos para ese cambio. Sistemas, instalaciones. Vamos a modificar nuestra instalación porque necesitamos que ahora tenga ya no 2 esclusas, sino 4, por X razones. Ok, ¿cuánto espacio le vamos a quitar al área donde se ejecuta el proceso? ¿Es posible ejecutarlo así? ¿Qué otros cambios vamos a hacer? Podemos aprobar o rechazar dependiendo. No, es mandatorio que ahora tenga ya no 2, sino 4 esclusas. Ok, entonces la solicitud de cambio me va a permitir definir. Ok, vamos a tener las 2 esclusas bajo estos parámetros y no lo vamos a hacer corriendo como ustedes habían pensado para acá, sino para acá porque acá se pone el equipo, acá tiene que entrar la paleta. Acá, es decir, tenemos que trasladarnos al espacio, simular el nuevo movimiento, el nuevo flujo, el nuevo proceso, mantener un flujo lógico dentro de la sala y bajo la solicitud de cambio tenemos no el permiso, pero sí la posibilidad de ingresar y ver todo el proceso in situ, a ver cómo afectaría ese cambio, conversarlo con la gente que participa en esa instalación. Proveedores calificados. Vamos a comprarle un proveedor buenísimo de este país que nos lo envía con un 30% de descuento. Y el otro era un proveedor calificado que ya lo teníamos durante años y no habíamos tenido problema alguno, ni en calidad, ni en cantidad, ni en oportunidad de entrega. Pero necesitamos bajar este costo. Puede que resulte al final aprobado el cambio o puede que no. Y para ello tendrá que evaluarse el proveedor, evaluar la materia prima, hacerle alguna inspección de calidad a distancia, y han visto que se puede, hacer algún piloto, dependiendo de la criticidad, por eso gestión de riesgos, podrá definirse una estabilidad, etc. Procesos y métodos validados. Traten de tener siempre un costeo de lo que significa la validación de los 3 lotes consecutivos. Todo lo que significa los análisis de todos los puntos que se definió en el protocolo de validación, la ejecución de los análisis, la ejecución de los procesos, el personal involucrado, horas de la capacidad instalada usada, horas de equipo, etcétera, para que luego definan si vale la pena hacer un cambio en un proceso para volver a validar todo. O sea, si me voy a ahorrar, no sé, pues un costo en proceso del 2% y al final son lotes o son productos que tienen una proyección de 3 años más en el mercado o 5 años más, vale la pena ahorita modificar todo porque los costos de validación son altos. A veces el costo de una validación implica el costo de toda la producción de un año. Entonces, vean bien, y eso también se puede evaluar en una solicitud de cambio. O sea, tengamos una mirada completa de todo el proceso y todo lo que involucra. No es nuestra parte medular, pero sí es importante conocerlo para tenerlo como argumento si no nos conviene modificar un proceso validado o un método validado. Método validado, ¿por qué lo tendríamos que...? Porque cambió la farmacopea, porque lo descontinuaron el producto y ya no aparece en la farmacopea y tenemos que aplicar un método propio. Ok, no, ahí no hay nada, se aplica el control de cambios. Y o elementos controlados y o cuando surgen como si solicitudes bajo una perspectiva de favorecer la mejora continua. Sí, creo que la mejora continua debe ser acogida en todo momento. Si tenemos claro y hemos hecho una buena gestión de riesgos, sabemos que se puede hacer mejora continua aplicando este control de cambios para tener bajo control todos los procesos que están a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, para evitar que se alteren y por consiguiente alteren la calidad del producto o su estabilidad en el tiempo de vida que se supone debe mantenerse estable.
Entonces, una vez que uno va practicando, va entendiendo y va conociendo más los procesos. El sistema de control de cambios se utiliza para cubrir correcciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de no conformidades. Va a depender. Hay acciones correctivas que tienen que, en el video anterior les puse un ejemplo que tengo que cambiar algo y tuvimos un problema y tenemos que modificar algo de un mecanismo manual para hacerlo mecanizado porque hay mucho riesgo, un riesgo de accidente, etc. Entonces, la acción correctiva determinará que se modifique esa parte del equipo y que no afectan, no es un punto crítico, si es más un tema de seguridad, entonces está asociada. A veces las acciones correctivas van a llevarnos a ejecutar un control de cambios. De requerirse cambios son documentados en los formatos respectivos para este tipo de acciones. Claro, yo aplico. Hay 3 procedimientos involucrados. Hago una autoinspección, mi procedimiento de autoinspecciones me deriva a aplicar CAPA, que es el procedimiento CAPAS. El CAPA puede implicar un cambio, aplico el procedimiento de control de cambios y todo eso tiene que notar. O sea, no porque estoy aplicando el procedimiento de no conformidades, no uso el CAPA, no, al contrario, lo uso y uso el formato CAPA. Si el CAPA me manda a hacer un cambio o evaluar un cambio, aplico control de cambios, entonces todo este seguimiento a la auditoría va a tener su manejo de desviaciones, su manejo de capas y su manejo de control de cambios si es que aplicaba. Y se tiene que notar, tiene que haber esa conexión. El procedimiento de control de cambios garantiza que se generen datos que demuestran que el proceso revisado da como resultado un producto de la calidad deseada de acuerdo con las especificaciones aprobadas sin alterar el estado de control. Lo que tiene que notarse acá, en cualquier ejemplo que pida la autoridad sanitaria cuando le pide un reporte de control de cambios, es que realmente ustedes han tenido como norte mantener ese estado de control del producto, del proceso involucrado, del espacio involucrado, de la infraestructura, del sistema, de los equipos, etcétera, de los programas calificados. Que ustedes su norte era que estaba bajo control y que todo lo que está ahí decidido y que se ha traducido en acciones, no ha alterado eso. El sistema de control de cambios asegura que todos los cambios que puedan influir en la calidad del producto, seguridad del paciente o consistencia de procesos se notifican, justifican, investigan, documentan y aprueban antes de su implementación. La idea es justamente, mediante estos críticos, mediante la auditoría, buscar si se está aplicando control de cambios realmente como un proceso de evaluación para cuidar el estado de control, para cuidar la robustez de nuestros procesos y productos y antes, o sea, como algo preventivo, no como un correctivo. Esto era un cambio, hay que hacer la solicitud de cambio. No, y eso es lo que van a tener que evidenciar ahí. Se evalúa y se hace un estudio de administración de riesgo de todo cambio propuesto según procedimiento establecido. Aplican gestión de riesgos. El procedimiento de gestión de riesgo dirá que ustedes pongan sobre la mesa. Primero yo voy y digo, me quieren cambiar esta instalación. Acá, ¿qué riesgos tengo? Tengo riesgos de que me reducen el espacio, tengo riesgos de que van a modificar mis cambios por hora, tengo riesgo, Voy listando todos mis riesgos. Y luego digo, si aplicamos este cambio, tengo estos 3 riesgos identificados, pueden aparecer más, tengo estos 3 riesgos identificados y los enuncio claramente cuál es el riesgo. Una vez que lo enuncio, puedo darle una ponderación, una valoración para ver si es un riesgo menor, mayor o como lo tengamos definido en nuestro procedimiento. Los niveles de riesgo, las clases de riesgo, ¿no? Y luego puedo establecer acciones, medidas para minimizar o neutralizar esos riesgos. Y a lo largo de este proceso está la comunicación, está la evaluación de las acciones, a ver si estamos logrando minimizar o erradicar el riesgo, etc. Ello implica que están aplicando también su procedimiento de gestión de riesgo. Fíjense que todos esos procedimientos están conectados, que son los pilares de un sistema de aseguramiento de la calidad. A ver. Ya.
Se determina su impacto en el mantenimiento del estado validado, condiciones de registro sanitario, estabilidad e intercambiabilidad. Cuando aplique, se considera la necesidad de repetir los estudios necesarios y realizar las notificaciones correspondientes. Ojo con esto. Hacemos gestión de riesgos. Siempre estamos con el norte de cuidar el estado estado controlado que tenemos para un proceso, es decir, que está bajo control, que no tenemos problemas con eso, que todo está alineado con todas las pautas, etcétera, y que se evidencia con nuestra validación, con los resultados que tenemos lote a lote con el proceso, con el estudio de estabilidad, etcétera, etcétera. ¿De qué forma evaluamos que una solicitud de cambio ha tenido por precaución revisar que no afecte el mantener el estado validado de un proceso? Para haber hecho el protocolo de validación de ese proceso, se ha establecido los puntos críticos que se tienen que tener, los parámetros críticos del proceso, los atributos críticos de calidad, y se ha definido qué cosas se van a evaluar, de qué se va a analizar cuando se haga todo el proceso y se esté validando, ¿no? En qué momento se va a tomar muestras, qué es lo que se va a evaluar en esos momentos, etc. Entonces, cuando hacemos un procedimiento de control de cambios, miramos ahí también qué era lo crítico que establecimos en su momento. Esto afecta a este punto, a qué afecta. Y esa es la evaluación del impacto. Entonces tendrá que evidenciarse si nosotros evaluamos en su momento frente a lo que ya teníamos conocimiento a través del protocolo de validación de que esto era lo crítico. Y cuando hemos aprobado esta solicitud de cambio, no afectaba nada de esto. Por ejemplo, afectaba esto, pero esto lo hemos contrarrestado con esta acción. Entonces se ha erradicado el riesgo. El procedimiento considera como mínimo, ojo, y en lo anterior no es que ustedes lo expliquen solamente de manera verbal, tiene que haber evidencias. Hicimos la evaluación, ahí estará la evidencia de todo lo que se evaluó, listado los puntos que se trajo, cómo se hizo, quiénes participaron, etc. El procedimiento considera como mínimo, ojo con esto, entonces ustedes hagan check a todo lo que su procedimiento dice. Conformar un equipo de trabajo que incluya al director técnico. Determinar el impacto y justificación de la propuesta de cambio. El proceso de aprobación o rechazo de la propuesta de cambio y las solicitudes rechazadas no sean destruidas y se anexe la justificación de rechazo. Establecer las acciones necesarias para implementar el cambio si es aprobado, que incluye su descripción, fecha de compromiso de ejecución, nombre y firma de los responsables. Contar con un programa de seguimiento al cumplimiento de las acciones con evidencia de que el seguimiento se realizó. Tener los criterios establecidos para saber cómo proceder en el caso de que no se hayan respetado las fechas de compromiso. Revisar la eficacia del cambio establecido. Fíjense que casi son las pautas cuando uno revisaba cómo manejar los CAPA, las acciones correctivas preventivas. Casi siempre se va a pedir que haya una planificación. Y la planificación implica acción, responsable, fecha de ejecución, fecha de seguimiento a la implementación o a la culminación de esa acción y responsable del seguimiento, y al final, una vez que se completa todo, se cierra. Entonces, todo esto es como para hacer un check a sus procedimientos. Bien, eso respecto a control de cambios. Al comienzo, cuando uno tiene que implementar esto, es tedioso. Todo lo que es aseguramiento de la calidad implica muchas horas y mucha documentación, pero son las evidencias necesarias para poder afrontar bien una auditoría. Al comienzo es un poco tedioso, pero también se va haciendo, como diría, es un proceso de aprendizaje, no solamente para quienes tienen a su cargo aplicar este procedimiento y hacer el seguimiento, sino también para toda la organización. Si la organización comienza a entender y se les explica a todos los involucrados, porque no solamente participan en las solicitudes personal de producción de control de calidad, participa también mantenimiento, puede pedir una solicitud de cambio, el área logística, el área de compras, el área de almacenes, el área de distribución, cualquiera puede pedir ejecutar un cambio porque se sienten muy apretados con las posibilidades que tienen. Entonces la idea es que una vez tomada la solicitud aplicada, porque va a haber una ruta para hacer la solicitud, una vez recepcionada la solicitud, sea muy robusta
la recopilación y evaluación de la información relacionada previo a su aprobación o rechazo, para que también se vaya comprendiendo y sea parte de la cultura de la organización lo beneficioso que trae para mantener un sistema de calidad robusto en la organización, lo beneficioso que trae evaluar cualquier cambio. Porque a veces se piensa, no, pero vamos a cambiar solamente en esta compra. Pero es un sistema y cuando hacemos un cambio, es como si tuviéramos una máquina que tiene 20 estaciones de control, 20 puntos de control, y para calibrarla, calibramos acá, para que esté afinadita la máquina. Sobre todo las máquinas automáticas tienen más puntos de control. Ya logramos afinarla, ya sabemos, ya prácticamente la máquina, solamente cuando hacemos las primeras pruebas con el producto, se ajusta un poquito acá, pero casi todos los parámetros ya están calibraditos. Y viene alguien y mueve uno de los botones. Hay que volver a recalibrar todo y nos hace perder horas, por decirlo. Cuando la organización va entendiendo el beneficio de aplicar un control de cambios que nos va a evitar no solamente perder horas, sino también perder dinero y tiempo, se va comprendiendo que es una herramienta muy útil para minimizar impactos futuros, impactos negativos en la organización. Y que cuando aprobamos algo, sí, estamos preparados para afrontar ese cambio. Y además, en ese proceso, si lo hacemos bien y nos vamos comunicando con todos los involucrados, vamos logrando que ese cambio se interiorice y se digiera más fácilmente en todas las personas involucradas. Bien, que les vaya muy bien cada vez que pasen esta parte de la auditoría. Hasta la próxima.